En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía, en este caso un protagonista de la economía global que es una maravilla. Vean ustedes lo que tenemos aquí, es una experiencia retrofuturista, es lo que conocimos en mi época como el microbús, después se conoció como la combi y ahora regresa como el ID Bus. El ID Bus es un lanzamiento de Volkswagen para este año, ya se ha lanzado en Europa, se va a empezar a vender al final del verano europeo y va a llegar a Colombia. Bueno, vamos a hablar con los expertos. Juan Felipe Bedoya, presidente del Grupo Volkswagen en Colombia, bienvenido a Impacto Económico. Gracias, Mauricio, por tenerme, muy amable. Bueno, Juan Felipe, esta combi de mi época o este micro de mi época que ahora es el ID Bus, ¿qué es y cuándo se va a poder conseguir en Colombia? Bueno, Mauricio, el ID Bus hace parte de una familia de vehículos eléctricos que el Grupo Volkswagen ha desarrollado para todos los mercados alrededor del mundo. Nosotros en Colombia pensamos tener el ID Bus aproximadamente en unos 2 años, porque antes vamos a comenzar a ofrecer en el mercado colombiano otros miembros de la familia ID. Estamos pensando en una SUV eléctrica. ¿Qué quiere decir ID? ID es simplemente la forma como llamamos a los vehículos eléctricos, es una identidad de los vehículos eléctricos. Okay. ¿Sí? Entonces queremos tener una SUV que es mucho más adecuada para el mercado colombiano para iniciar, una camioneta familiar con la que queremos comenzar a vender vehículos eléctricos en Colombia, y eso será en el curso del próximo año. Bueno, y esta estrategia de descarbonización, es decir, irnos adecuando a los nuevos tiempos o con vehículos eléctricos o con otras alternativas que también tenemos sorpresas en esta entrevista, ¿tiene qué plazo, Juan Felipe, para el caso de Colombia? Nosotros creemos que los vehículos eléctricos en Colombia van a tener una penetración gradual y que se va a concretar de manera importante entre unos 10 a 12 años. Es decir, la mayoría de los vehículos eléctricos en Colombia se van a vender en unos 10 a 12 años. Sin embargo, nosotros creemos que hay cosas que tenemos que hacer de manera complementaria en el inmediato plazo. El gobierno colombiano está dejando unas metas muy importantes de descarbonización que nos parecen muy importantes, entonces queremos acompañarlo y creemos que una de las medidas complementarias, vuelvo y digo, es incluir mayores mezclas de etanol en la gasolina. Eso lo que nos permite es reducir el impacto del CO2 o la huella de carbono en nuestro país, y ahí hay un elemento muy importante. Bueno, recordemos que el gobierno colombiano ha asumido metas que incluso apretó al final del año pasado para ir descarbonizando toda la economía, para bajar las emisiones de carbono de manera muy drástica. Cada uno de los sectores, cada una de las empresas tiene que hacer su propia estrategia para lograrlo. En el caso de Colombia y en el caso de América del Sur, no solamente estamos hablando de vehículos eléctricos, estamos hablando de otras alternativas. ¿De qué se trata? Nosotros creemos que los vehículos Total Flex o vehículos que pueden operar con gasolina y también con mezclas de alcohol carburante, etanol, son muy importantes. Esta es una tecnología Total Flex que debe ser incluida de manera complementaria. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros consideramos un vehículo eléctrico, tenemos que considerar toda la matriz energética con la cual se produce la energía. Hablemos del caso de Europa, Mauricio, que es muy importante y es donde hay una penetración muy importante de vehículos eléctricos. Los análisis que el Grupo Volkswagen ha hecho es que un vehículo eléctrico en Europa emite lo mismo que un vehículo con etanol en Brasil. Y estamos terminando, como te contaba, un análisis para Colombia. ¿Cómo se compara un vehículo con etanol en Colombia con un vehículo eléctrico con una matriz energética como la que hay en regiones como Europa? A ver si entiendo, el vehículo eléctrico europeo pues no emite sencillamente partículas de carbono al usarlo, pero en su producción sí es mucho más intensivo en esa clase de huella de carbono. Lo que estamos diciendo es que en América Latina, en concreto el experimento de Brasil, y vamos a ver qué dice el de Colombia, termina siendo más limpio el vehículo hecho a partir o que utilice el biocombustible, porque aunque esté usando biocombustible, su producción es más limpia. Sí, exactamente. La producción de energía eléctrica en muchas regiones del mundo, en Europa, por ejemplo, que tiene una matriz energética relativamente más sucia que la colombiana o la latinoamericana, emite más. Entonces, lo que emite es la producción del energético, sí, en tanto que el vehículo eléctrico no emite, como dijiste. Cuando hablamos de los vehículos con etanol, tenemos que considerar la producción del etanol, que es bastante limpia, porque estamos hablando en nuestro país del cultivo de la caña de azúcar, donde la demanda energética de la producción de etanol está hecha con el mismo bagazo,
¿sí? Con el mismo componente biológico, y también tiene que ver con la emisión del vehículo, que es una emisión mucho más limpia. Pero no solamente estamos hablando aquí de un elemento de emisiones, Mauricio. Aquí estamos hablando de generación de empleo también, porque tiene un componente social muy importante. En el Valle del Cauca y el Valle de Risaralda hay alrededor de 220.000 hectáreas cultivables de caña que están todas cultivadas. Pero para poder mejorar las mezclas de etanol o poder incrementar el etanol, necesitamos mejorar o incrementar el área cultivada de la caña de azúcar. Hemos escuchado de unas áreas supremamente importantes que están disponibles para cultivar. Entonces, mayor cultivos, con eso viene una mayor demanda de empleo, o sea, una mejora del empleo en Colombia que nos parece muy significativa, y es lo que realmente necesitamos, mejorar las condiciones de todos los colombianos a partir de un elemento fundamental que lo tenemos todos los días en las calles colombianas, que es la demanda de los energéticos que requieren los vehículos de transporte de personas o los vehículos de transporte masivo también. Entonces, en Colombia y probablemente también en otros países de América Latina, arrancando por Brasil, seguramente los vehículos más limpios que van a empezar a aparecer pronto en el mercado van a ser a partir de biocombustibles antes de llegar a la solución eléctrica. Esa es una muy buena noticia. Pero ya existe, Juan Felipe, la política sectorial en Colombia, o se está interactuando con las autoridades, y qué plantean los candidatos, qué les han oído ustedes a los candidatos en este sentido. Bueno, nosotros hemos venido interactuando y ahora con el estudio que tenemos muy fresco también, queremos comenzar a promover esta discusión con los diferentes stakeholders de la producción de los combustibles en Colombia. Hemos hablado ya con ingenios azucareros, hemos hablado con empresas que distribuyen combustible en Colombia, y yo creo que con este elemento social que reviste la producción de etanol en Colombia, creo que hay una gran aceptación, y obviamente el tema de la descarbonización, pues que es el elemento fundamental de esta iniciativa. Nosotros a los candidatos presidenciales no les hemos escuchado referencias específicas sobre el tema de la producción de etanol, pero sí entendemos en general que hay un gran interés por el desarrollo de la agroindustria en Colombia, y yo creo que esto empata de manera importante en general con todas las propuestas de los candidatos, y yo creo que este debería ser un poco el futuro de nuestro país. Nosotros nos tenemos que ir alejando de los combustibles fósiles, nos tenemos que ir acercando a los energéticos no convencionales que no emiten, pero tenemos que hacer una transición colombiana, una transición latinoamericana. Sí, nosotros vamos a ofrecer vehículos eléctricos, pero también tenemos que ir durante estos próximos 10 o 15 años reduciendo la huella de carbón a través de elementos como el etanol. El mundo de la transición energética es multicombustible. No hay una transición energética que tenga el hidrógeno como exclusivo energético, no tiene la electricidad como el exclusivo energético, no tiene ningún elemento, es multicombustible, y ese es un elemento importante. Y el segundo elemento es que la transición energética es individual de la persona, si uno decide dejar de comer carne, individual del país, si decidimos tomar la vía de los biocombustibles, o de nuestra sociedad o de nuestro negocio también. Entonces tenemos que adecuarla, y nos parece que este camino del etanol, que es complementario a todas las iniciativas que diferentes stakeholders han implementado, es importante, y la vamos a comenzar a promover y a discutir. Una última inquietud, Juan Felipe. Cuando llegue el primer ID Bus a Colombia, el primer micro eléctrico a Colombia, la primera combi, ¿me va a dar una vueltica o no? La primera persona que va a manejar un ID Bus en Colombia es el señor Mauricio Reina. Es un pacto y es un acuerdo, y hay que honrarlo. Es Juan Felipe Bedoya, el presidente del grupo Volkswagen en Colombia, quien nos ha ayudado a entender cómo será esta transición, cómo se está dando esta transición hacia tener vehículos más limpios en nuestro país. Muchas gracias, Juan Felipe, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio, por tenerme.